Buenas tardes, muy buenas tardes para todos. Ángela María, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, me da mucho gusto saludarla, Ángela María, me da mucho gusto saludar a las personas que en este momento están llegando conectadas a través de la plataforma Cisco Webex a la conferencia que nos ha convocado hoy, un tema maravilloso como lo es el graffiti y esa incidencia que tiene precisamente en la construcción de ciudadanía. Ángela María es comunicadora social con énfasis en producción audiovisual y profesional en estudios literarios. Así sí vamos bien, ¿no es cierto, Ángela María? Magíster en Estética, Artes y Culturas, doctorada en Comunicación, docente del programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Ibagué y editora de la revista de divulgación Entre Nos Otros. Desde hace más de 10 años se ha dedicado al estudio de los grafitis en la ciudad de Ibagué como formas de expresión de diferentes culturas juveniles. También se ha interesado en identificar los imaginarios urbanos de los ciudadanos de Ibagué, resultado que se encuentra en el libro titulado Ibagué Imaginada. Actualmente desarrolla los siguientes proyectos de investigación como son grafitis en el marco del Paro Nacional de 2021, los imaginarios urbanos en la era digital y la apropiación de tecnologías por parte de pequeñas asociaciones agrícolas. Ángela María, primero que todo, excúsame, pero en el correo tenía dos Ángela María. Entonces, pues nada, decirte mil gracias por aceptar nuestra invitación, mil gracias por compartir con nosotros este conocimiento tan importante, tan actual y tan moderno, llamémoslo así, que se ha venido presentando y una labor que desde la comunicación es supremamente importante para todos nosotros. Entonces, Ángela María, con un abrazo desde la ciudad de Neiva, una ciudad que en este momento está un poco calurosa, queremos decirte mil gracias por aceptar nuestra invitación y la palabra es toda tuya. Bueno, muchísimas gracias también a todos ustedes. Aquí también está haciendo bastante calor en Ibagué. Me imagino que allá también pues es más fuerte que acá. Bueno, primero que todo saludarlos y pues darles la bienvenida también pues a este espacio que es un espacio para hablar sobre un tema que es muy rico de conocer, que es el graffiti. Entonces pues voy a compartir pantalla. Listo. Ahí estamos. Bueno, la idea de lo que vamos a hablar en este ratico, en esta tarde, es la conferencia titulada Graffiti, Vehículo Comunicacional y su incidencia en la construcción. La investigación sobre el graffiti la hemos venido desarrollando la profesora Patricia Coa, quien van a tener dentro de 8 días, y yo desde hace ya más de 5 años. Antes del 2015 comenzamos con la iniciativa de trabajar sobre el graffiti porque comenzamos a ver que en Ibagué se estaban escribiendo, se estaban pintando muchos grafitis en la ciudad que antes eran más bien esporádicos. Entonces lo que comenzamos a ver eso era una necesidad de conocer, bueno, qué es lo que está pasando detrás del grafiti, por qué surgen esas molestias de parte de la ciudadanía de que la gente, oigan, los jóvenes están haciendo grafitis en la ciudad. ¿Y quiénes son esas personas, esos personajes que están detrás del grafiti? Es decir, quiénes son los grafiteros que se están dedicando a esta práctica. Entonces ahí surge la investigación que hemos desarrollado durante todo este tiempo. Cada vez pues vamos encontrando más matices y más aspectos. Entonces pues en el día de hoy voy a compartir una parte de todo ese proceso de investigación que hemos venido desarrollando con Patricia. Entonces, lo primero que quisiera que habláramos es, espérense que no sé por qué ahora no pasa. Ya. Eh, lo primero, pues, que vamos a hacer es hablar sobre el graffiti, un poco sobre cuáles son los estilos del graffiti o los tipos de grafitis que existen o que pues se han tratado de organizar en el mundo del graffiti y cómo esto tiene que ver con las percepciones ciudadanas, es decir, qué es lo que piensan las personas que no son grafiteras sobre el graffiti.
Luego vamos a hablar específicamente pues, del tema que nos compete, que es qué es lo que comunica el graffiti, o sea, cómo se construyen esas relaciones intersubjetivas entre los diferentes grafiteros con sus diferentes colectivos y esto qué significa para ellos. Y finalmente, pues cómo esto nos lleva a propiciar nuevos urbanismos ciudadanos, es decir, nuevas formas de construcción de ciudadanía. Em, entonces vamos a iniciar con la primera parte, que es un poco mirar el graffiti como fenómeno comunicativo, que es pues, el enfoque que nosotras le hemos dado siempre a la investigación. Pero para eso, pues quisiera primero preguntarles pues, a nuestro auditorio algunas cuestiones, unas dos preguntas muy sencillas sobre el entonces, para eso quisiera pedirles que, pues desde sus computadores, o sea, le vamos a la página menti.com y les va a pedir un código que es el que están viendo ahí en pantalla, que es 9614 7357. Entonces, quisiera que, pues, que fuéramos entrando y ya les muestro la pantalla. Y una vez ingresemos, les va a dar la posibilidad de responder la pregunta que está ahí. Eso ya hay alguien que la respondió. Vamos a esperar si hay más respuestas. Entonces, de nuevo, la idea es que entremos a www.menti.com y que ahí ingresemos el código que está en la parte superior de la pantalla, que es 96147357 y que respondamos esta pregunta primero. Vale, tenemos tres respuestas. Listo. Bueno, voy a pasar a la siguiente. Entonces, lo que estamos viendo ahí es que, bueno, dos personas nos han dicho que el graffiti es un pasatiempo, lo consideran como un pasatiempo. Otras dos personas han dicho que es un arte. Tenemos una persona que ha dicho que es una actividad juvenil, otro que considera que es un acto ilegal y una persona que también piensa que es una profesión. Voy a pasar a la siguiente. Entonces ya en sus dispositivos les va a aparecer esta siguiente pregunta que es, considero que el graffiti se hace para embellecer la ciudad, dañar la ciudad, manifestar un apoyo público o construir una identidad.
Creo que nos falta solo una respuesta. Listo. Bueno, entonces, tres personas nos dicen que significa, bueno, que se hace para, perdón, embellecer la ciudad. Dos para manifestar una postura política y dos para construir una identidad, que las respuestas están muy cercanas a lo que vamos a ver ahorita. No hay ninguno que piense que el grafiti daña la ciudad o afecta el espacio público. Entonces, bueno, ¿por qué empezamos con esto? Porque todo el ejercicio que nosotras hemos venido haciendo sobre el graffiti se ha basado en encuestar a los ciudadanos y comenzar a contrastar la percepción que tiene la ciudadanía sobre el graffiti y qué tantos conocimientos tiene la ciudadanía sobre el graffiti frente a lo que nos cuentan los grafiteros con los que hemos dialogado pues a partir de diferentes entrevistas. Entonces voy a volver a la presentación. Muchas gracias por sus respuestas. En ese vuelvo acá, arriba. Entonces, la pregunta que surgió después de varias conversaciones con los grafiteros es que realmente nosotros sabemos muy poco sobre el graffiti. Nosotros como ciudadanos, es decir, las personas que no hacemos graffiti, sabemos muy poco sobre lo que significa hacer un graffiti. Y aquí también pues voy a pedirles un poco, escucharles sus voces. Yo quisiera preguntarles a ustedes si saben qué tipo, qué estilo de graffiti es este. ¿Alguien sabe? Si no saben también, pues si quieren pueden escribir en el chat o decir no, no sé, o si sé es este, o si quieren pueden encender sus micrófonos para responder. Bu- Buenas tardes, Ángela. Buenas tardes. No, primero felicitaciones por este tipo de actividades que son bien interesantes. Usted ya Banco de la República. Ese es un claro graffiti de mensaje político, considero yo, y que está muy en la medida y en la visión de lo que hemos visto en los últimos años de resistencia, de movilización social, de movimiento político, pienso, Ángela. Muchas gracias por la participación y por las ideas, claro que sí. ¿Alguien quiere decir algo más sobre el estilo de este graffiti? ¿Alguien sabe cómo se hace este graffiti? ¿Alguien sabe cuánto vale hacer un graffiti como estos, por ejemplo? Vuelvo y digo, si la respuesta es no, escriban en el chat, no, ni idea cuánto vale o ni idea pues, qué tienen que hacer los grafiteros para hacer un graffiti como estos. Vale. Bueno, aquí hay aquí hay tres preguntas. Gracias por las respuestas. Hay tres preguntas que son claves. ¿Qué estilo de graffiti es este? O todos los que vamos a ver ahorita. ¿Cuánto vale hacer un graffiti? ¿Y cuánto tarda un grafitero haciendo un graffiti? Vale, gracias. Listo, ahora vamos a mirar este. ¿Alguien sabe qué estilo es este? O sea, cómo se hace este graffiti. ¿Qué técnica se utiliza para hacer este graffiti? Similar, sí. Es una plantilla, sí. Una plantilla de aerosol. Sí, claro. Esto se llama stencil. Esto que estamos viendo. Muchas gracias. Vamos a ver ahora este. ¿Cuánto creen que tardó el grafitero que hizo esto haciendo esto? ¿Cuánto se demoró haciendo esto? Un minuto. Sí, unos segundos, un minuto, claro. Claro, y sí. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a mirar este. Este también es un graffiti. ¿Qué técnica se utiliza para hacer este graffiti? Ujú, sí, esto es lo que se llama un sticker.
que pues se hace o parte de la idea de la serigrafía. Y ahora miremos este. Todos los grafitis que les estoy mostrando pues son de la ciudad de Ibagué, que es pues donde nosotros hemos trabajado. Este graffiti, ¿cuánto creen que duraron haciendo este graffiti los que pues, lo hicieron, lo pintaron en esa pared? ¿Qué estilo es? ¿Qué tipo de graffiti? ¿Cuánto vale hacer un graffiti como estos? 3 a 4 días. Ujú. Sí, gracias. ¿Cuánto creen que costó hacer esto? Ajá, sí, se hace con aerosol. Y pues ahí ustedes van a ver en los diferentes grafitis que les voy a mostrar hoy que muchos tienen el tinte del paro nacional, porque pues hay muchos que se hicieron en el marco del paro. Bueno, entonces, muchas gracias por la participación. En cualquier momento, pues que quieran comentar algo, pues estaré muy atenta. Entonces, ¿qué fue lo que vimos? Vimos una serie de grafitis en los que, como les decía al principio, nosotros comenzamos a hablar con los ciudadanos y ellos nos decían, es que el graffiti daña la ciudad, es que el graffiti es una ofensa, es que el graffiti lo que hace es ensuciar y hacer que las ciudades se vean más feas. Y luego comenzamos a preguntarnos, bueno, ¿y por qué no miramos a ver qué hay detrás de hacer un graffiti? Porque cuando hablábamos con los grafiteros, ellos nos decían, el graffiti es un arte, yo soy un artista y por lo tanto hacer un graffiti no es sencillo. Entonces comenzamos a indagar con ellos y primero nos dimos cuenta que existen una cantidad grandísima de tipos o estilos de grafitis. Es decir, no existe nada oficial que sería pues, muy contrario a la misma esencia del graffiti. Según hay puntos tales que pues se le ha dado a partir del tipo de letra que utilizan. Entonces aquí en la parte superior, en el de Juntos Resistimos y este otro que les decía, que les mostré al final, que pues uno no sabe qué es lo que dice ahí, comienzan a hacer experimentos de los grafiteros por plasmar pues sus ideas o su arte a partir del uso de tipografías o de letras que dependiendo de si son rectas o más redondeadas o menos legibles, van a ir adquiriendo nombres. Entonces están los vomitados, está el block letter, está el bubble o la que es en forma de burbuja, que es la redondeada, está el estilo salvaje, que es el que vemos aquí en el que no es legible, está el estilo 3D. Y aparte de esos, nosotros en la literatura encontramos una cantidad de nombres, pero esos nombres aumentaron en la medida que íbamos hablando con los grafiteros. Eso significa que pues estos nombres pues vienen de la cultura pues de norteamericana, que es la influencia directa que tienen nuestros grafiteros aquí pues en Colombia. Pero ellos cada vez van perfeccionando más las letras y van tratando de meterle otros colores y sombras y todo eso va adquiriendo nuevos nombres. Hay un punto importante que tiene que ver con lo hay algo que nosotros podemos leer, que es el juntos resistimos y vemos que hay una flecha, pero en el otro lado vemos algo con unas letras que pues pareciera que hay como una A o pareciera que hay una R, una R, vemos ahí, pero no sabemos qué nos están diciendo. Eso también tiene un significado importante y más adelante pues voy a referirme a eso. Está el tag, que el tag es la firma, que es parecido a lo que vemos con más poesía, menos policía, pero que tiene que ver con el segundo que aparece ahí, que es una firma que dice más o menos como DEC o algo así. Son las firmas de los grafiteros. Los grafiteros inician pues cambiando padres o sus respectivos acudientes y ellos se renombran a sí mismos y esa es su firma y lo primero que hacen en la ciudad es marcar la ciudad con su nueva firma. Ese es el tag.
¿Cuánto se tarda un grafitero haciendo un graffiti? Pues si uno va a hacer un tag, pues probablemente se va a tardar unos segundos o unos minutos, porque pues el tag es el más ilegal de todos los estilos de los grafitis que hay, porque es el que se hace desde en la oscuridad, en la madrugada, cuando la policía pues no nos está viendo, entonces ahí es cuando se hace el tag. Pero lo que vemos nosotros en la parte superior, pues no se puede demorar unos segundos haciéndose. Es un graffiti que tarda, como algunos de ustedes escribía, allí tarda días, horas en hacerse. Incluso hay jornadas de graffiti que se demoran todo un fin de semana haciendo los grafitis porque la técnica es más y al pulir esa técnica es que ellos van a lograr tener el reconocimiento que necesitan tener como grafiteros. Y en cuanto a los costos, eso fue otro aspecto que nos pareció muy interesante, pues darnos cuenta. Uno cree que pues como el graffiti es ilegal y como lo hacen los jóvenes supuestamente por la noche, pues eso debe ser baratísimo. Pues no, hacer un graffiti es costoso. Yo puedo comprar un aerosol, digamos, en 5.000 pesos y pues es un aerosol bueno, entre comillas, y me sirve para hacer un tag. Pero hay aerosoles que pueden costar 35.000 pesos o más de 35.000 pesos. Eso significa que si yo quiero diferentes colores y quiero mejor calidad, y en esto nosotros comenzamos a darnos cuenta que los grafiteros necesitaban recursos para poder hacer sus grafitis y que esos recursos pues no era algo muy económico, sino que comenzaba a ser costoso si lo mirábamos en perspectiva, es decir, cuando ya mirábamos las piezas que ellos hacen, que tienen mucho color, que tienen texturas y que implican un trabajo muchísimo más dedicado. Entonces, como les decía, bueno, ya para pasar a la siguiente, el del policía, el stencil, pues es otro tipo de estilo que hay y el sticker. ¿Qué pasa con todo esto? Aparecen también las piezas. Las piezas es algo parecido a lo que estamos viendo aquí, que es muy cercano al mural. Las piezas lo que hacen es jugar sobre todo con las texturas, con los colores y como les decía, cada vez el grafitero comienza a perfeccionar más su arte porque necesita darse a conocer. Entonces, estas piezas pues ya dejan de ser ilegales porque pues no se pueden hacer en la ilegalidad porque toman mucho tiempo, tienen trabajo y son costosas de hacer. Entonces, muchas veces lo que hacen los grafiteros es pedir permiso para pintar en ciertas paredes o que la gente les pague para hacer el trabajo que ellos hacen, lo consideran un arte. Por ejemplo, esta es una pared de un colegio en Ibagué que es muy, muy larga y convocaron a grafiteros de todas partes de Colombia. Ellos vinieron y duraron todo un fin de semana haciendo los grafitis que hay allí. Y ya aquí lo que nosotros comenzamos a encontrar es que se trata de unas personas que se llaman a sí mismos escritores o artistas que han, digamos, no superado, sino que ya pasaron como esa etapa de ilegalidad y ahora pues se dedican a su arte y quieren vivir de su arte, es decir, lo consideran una profesión y por lo tanto están buscando el reconocimiento que necesitan para ser contratados y que puedan hacer este tipo de expresiones como las que estamos viendo aquí. Esto también nos llevó a concluir, por ejemplo, que digamos, de ser el graffiti, nos dimos cuenta que nosotros los ciudadanos llamamos graffiti a cualquier cosa. O sea, vemos un grabado, un escrito, un dibujo que se ha hecho sobre diferentes superficies de nuestra ciudad y decimos, ah, eso es un graffiti, todo eso es un graffiti. Pero detrás de eso, pues hay una técnica, hay un trabajo, hay un diseño del grafitero que tiene que hacerlo previo a pintar, porque una cosa es pintar pues en un papel que yo tengo frente a mí, en una hoja en blanco, y otra cosa es pintar en un muro, porque cuando pinto en un muro pues cambia la perspectiva. Entonces tengo que saber de eso. Y hay cosas que nosotros cuando juzgamos a los grafiteros, pues no nos damos cuenta de lo que hay detrás. Esto nos llevó también pues a hablar de las percepciones ciudadanas, un poco las preguntas que les hacía ahorita al inicio que tienen que ver con, bueno,
qué es lo que piensa la ciudadanía. Entonces, al inicio de la investigación, que como les decía, empezó más o menos hacia el año 2015, nosotros le preguntamos a los ciudadanos, les hicimos una encuesta más o menos como a unas 225 personas, si no me falla la memoria, y les preguntamos pues sobre la práctica del graffiti. Entonces, ¿qué nos contestaron? Nos dijeron que en un 50% ellos consideran que embellece la ciudad, el otro 50% nos dijo que no. También la mayoría de las personas ven o sienten el graffiti como ajeno a su realidad, es decir, está ahí, pero yo no me fijo en él, o sea, no me interesa saber qué pasa allí. Lo otro que encontramos es que la mayoría de las personas consideran que es una actividad juvenil y está relacionada con el pasatiempo y la diversión. O sea, que es algo que le da a los jóvenes por hacer en un momento de su vida, pero que después van a superar, digamos, esa etapa y ya no van a hacer más grafitis. Lo que nosotros hemos encontrado es que no es cierto. Lo que hay es como un espíritu juvenil, pero no significa que el joven sea el que haga el grafiti o el grafitero, sino que hay grafiteros que tienen más de 30, 40 años que siguen haciendo grafiti, que esa es su profesión. Entonces no es cierto que ni que sea un pasatiempo o una diversión, ni tampoco es cierto del todo que sea juvenil. Para algunos sí lo será, acabará en algún momento, pero para otros no es así. El 82% de la comunidad que nosotros encuestamos no reconoce las diferencias entre los tipos de graffiti, no sabe de técnicas de elaboración, tampoco de lo que yo les pregunté ahorita de los costos, el tiempo en el que se demoran haciendo un graffiti, no saben si es legal o ilegal, ninguna de esas diferencias se conocen. Y lo otro que encontramos también es que los ciudadanos no conocen, en ese momento no conocían a ningún joven grafitero. O sea, es una realidad, digamos que es muy ajena al ciudadano común que transita la ciudad. Esta encuesta nosotros la volvimos a aplicar con algunos matices en el 2021. Entonces, ¿qué pasó en el 2021? En el 2021 pues teníamos una coyuntura nacional que fue el paro y el paro hizo que se revivieran ciertas expresiones de graffiti que se dieron o que se habían dado en una época que tienen que ver con lo político, con la expresión política. Entonces ahí, como ustedes se pueden dar cuenta en la gráfica, las respuestas cambiaron. Entonces, ¿cómo afectan los grafitis a la ciudad? No, la gente ya no estaba más como del lado de que la dañan y la ensucian, sino estaba más del lado de la participación ciudadana, por lo que se estaba viendo en el paro nacional. Eso también lo vimos en esta otra pregunta, ¿cuáles son los motivos por los que las personas han realizado estos grafitis? Creo que, o me imagino que en la ciudad de Neiva o en las ciudades donde esté cada uno de ustedes, se dieron cuenta que hubo unos grafitis que eran iguales en todas las ciudades, o sea, unos mensajes, digámoslo así, que se repetían de ciudad en ciudad. En Ibagué pasó lo mismo, entonces la gente comenzó a ver en los medios de comunicación que eso estaba pasando y las percepciones también cambiaron. Aquí, por ejemplo, en un 34% la gente dijo es una expresión política y es un apoyo a las manifestaciones. Entonces ahí está, digamos, permeado también por la coyuntura nacional. Sin embargo, cuando volvemos a preguntarles cuáles son los tipos de graffiti que reconoce, pues la gente habla del genérico graffiti, pero pues realmente no reconoce cuáles son las características que tiene cada uno de los estilos o tipos o técnicas. Y lo que más se reconoce es el mural. O sea, lo que está más cercano como al conocimiento general del ciudadano es el mural, que lo asocian pues con el dibujo, digamos, bien hecho en la pared, pero no saben cuáles son las diferencias o cómo lo catalogan los grafiteros. Lo otro que también nos pareció muy parecido a lo que habíamos visto en el 2015 es que les preguntamos qué grafitis borrarían. La gente dijo que no borraría ninguno, o sea, una gran cantidad de personas dijeron que no borrarían ninguno, pero otros dijeron que borrarían los vulgares, los ofensivos, los que generan más violencia, los que están en espacios privados, los que hablan de bandas criminales, los que hacen las pandillas, los que no tienen sentido y los tag. Entonces ahí nosotras decíamos en el análisis, bueno, el ciudadano está pidiéndole al graffiti que le envíe un mensaje, o sea, que ese mensaje sea legible, pero muchas veces el mensaje del graffiti no es legible o nosotros no lo comprendemos porque muchas veces está cifrado
para que ellos mismos lo comprendan y no para nosotros. Entonces, si yo leo el mensaje y lo entiendo, entonces ese graffiti yo lo dejaría, pero si yo no lo entiendo, no me interesa el graffiti. También encontramos que sigue perviviendo la dicotomía entre lo público y lo privado, que es una cuestión muy difícil de, pues como es una tensión permanente. ¿Por qué? Porque los grafiteros consideran que la definición de lo público es todo lo que es común, es decir, todo lo que nos pertenece a todos, y según ellos, la ciudad le pertenece a todos y por lo tanto pueden pintarla. Pero cuando uno entra a mirar la legislación, resulta que no es así. Entonces ahí hay una dicotomía, una tensión, como les decía, que es permanente. Lo otro que borrarían son los tags, y pues resulta que muchos de los tags son las firmas de los grafiteros o de los barristas, por ejemplo, que son los que pues siguen a su equipo de fútbol, y ellos son también los que permanentemente están haciendo tags en la ciudad. Bueno. Luego nos fuimos al lado del grafitero. Bueno, el grafitero frente a todo esto, ¿qué nos puede decir? Y allí lo que hemos identificado, lo que encontramos es que la práctica del graffiti se configura como una identidad juvenil. Y esto significa que hay unos códigos, o sea, no se puede ser grafitero de la noche a la mañana. O sea, yo tengo que pasar, digamos, como por un proceso para ser grafitero. Yo sí puedo salir con un aerosol y pintar un graffiti, claro, pues digamos que la policía es la única que me lo va a impedir, pero realmente para pertenecer a la cultura grafitera, para pertenecer a un colectivo, yo necesito demostrar mi talento y necesito demostrar mi convicción para pertenecer. Y eso nos lleva a pensar que esto es mucho más grande o necesita, digamos, de un análisis muchísimo más profundo del que pues se genera comúnmente diciendo que el grafitero es un vándalo o el grafitero es un joven que no tiene nada que hacer, sino pues que detrás de esto hay una forma de comprender la realidad, de entender el mundo y de construir estilos de vida, que tiene que ver pues con lo que hemos hablado de yo me creo mi propio nombre y de esta manera estoy siendo autónomo, estoy pensando en algo y creo en algo y voy a trabajar por ese algo que he construido con mi colectivo. Veamos algunos ejemplos entonces de esto. Aquí tenemos uno de los grafiteros. Eh, para ellos, como les decía, escribir en la pared es marcar su territorio. Es decir, aquí estuve yo. Si yo paso por esta pared, pues yo veo, pero digamos que no me interesa mirar más allá como ciudadana. Pero cuando uno comienza a conocerlos a ellos, pues ya reconoce sus seudónimos, ya sabe que ahí dice Deck, que es un seudónimo de un grafitero, que ellos lo que hacen es utilizar las siglas de sus colectivos para firmar también, o sea, para decir yo me llamo así y yo hago parte de tal colectivo, y uno comienza a reconocer eso cuando se fija de qué manera firmando en diferentes lugares de la ciudad. Y esto, digamos que no lo hacen para nosotros, sino lo hacen para ellos mismos, conocerse para decir yo estuve aquí. Y esto quiere decir que me considero a mí mismo un grafitero y que esto que hago es serio y es importante. Y esto nos va a llevar a la siguiente parte de las que pues quiero que conversemos, es sobre por qué el graffiti comunica o qué es lo que comunica, que pues es como el centro de lo que venimos a hablar hoy. Aquí tenemos otra vez otra firma, este es Dabno. Dabno pertenece a BMS, que es el colectivo, entonces aquí vemos la firma de él, aquí vemos pues la pertenencia al colectivo, y esto es algo, como les digo, que nosotras hemos venido identificando porque los hemos ido conociendo, no porque lo sepamos simplemente. Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que vemos? Hay un código que hay que descifrar, porque ellos, como les decía al principio, ellos juegan con las letras, con las formas de las letras, y esos juegos son los que permiten que ellos vayan perfeccionando su arte. Siempre el graffiti va a estar filtrado por la marginalidad, el anonimato, la espontaneidad y lo efímero. ¿Por qué es efímero? Porque pues estos grafitis que yo les estoy mostrando, la mayoría ya no están. Desaparecen, ya sea porque llovió, porque hizo mucho sol, o porque otro grafitero pintó encima, o porque lo taparon, porque por cualquier razón van desapareciendo. O sea, es efímero y por lo tanto siempre debe estarse el grafitero pues movilizándose en la ciudad. Surgen de la espontaneidad, que tiene que ver con esa actitud del grafitero,
frente a su práctica, el anonimato, porque pues no tenemos ni idea quién es Daph, ¿no? O sea, si yo me lo encuentro algún día y lo veo, pues yo no voy a saber, ah, tú eres, ¿no? Porque ellos no dan la cara muchas veces, algunos sí lo hacen. Y la marginalidad que tiene que ver con esa expresión relacionada con el, la ilegalidad y la manera como se ha catalogado el graffiti, que bien sabemos que pues hay grafiteros que son expuestos en museos, pero pues hay otros en el caso nuestro que pues todavía no han llegado hasta allá. Entonces, ¿qué vemos aquí? Ese es el típico estilo del graffiti en el que pues es un lugar abandonado de la ciudad, en el que los grafiteros van a practicar su arte, entonces se meten allí en la noche y van haciendo sus firmas. Lo mismo sucede con este otro tipo de expresiones. Aquí uno diría, bueno, pero esto es una pared de una casa. Aquí no entendemos qué es lo que dice, aquí pues debe decir algo, pero ni idea qué es lo que están diciendo. Aquí se conjuga ese elemento de la legalidad y la ilegalidad. Para pintar este graffiti yo necesito días. Entonces eso quiere decir que yo tuve que haberle pedido permiso al dueño de esta casa para poder hacer este graffiti. Entonces ahí ya estamos combinando pues dos elementos importantes. En esta casa siempre hay grafitis. Este graffiti ya no está, es otro el que está ahora, pero siempre hay grafitis. Entonces se sabe que ya es un lugar en el que uno va a encontrar diferentes expresiones de los grafiteros. Eso nos lleva pues a la siguiente conclusión, es que el graffiti es ilegible a primera vista para la mirada lega, es decir, para nosotros, que no entramos o no hacemos parte de esa comunidad y sí está dirigido pues para ellos mismos, para la comunidad que sí lo puede entender. Lo que ellos nos invitan o nos dicen a nosotros muchas veces es, pues, conozcan esto para poder entender también qué es lo que estamos diciendo. Y aquí sí quisiera escucharlos nuevamente, que este es uno de los grafitis que no solamente se hizo en Ibagué, sino que se hizo en otras ciudades de Colombia en el paro nacional. ¿Ustedes consideran que aquí hay un código aquí o qué significa este graffiti? ¿Qué es lo que nos están diciendo? Ya veíamos con el ejemplo anterior que pues no podemos leer qué nos dice, pero en este sí podemos leer qué nos están diciendo. ¿Qué consideran ustedes que significa? ¿Cuál creen que es el código que se utiliza para hacer este graffiti, por ejemplo? La muerte. Gracias. ¿Alguien que pues quiera hablar a alguien o pensar un poco? O no sé si en sus ciudades también se hizo. Es un mensaje meramente político. Ángela, sí, sin duda alguna, lo que hemos visto con su presentación y lo que uno ha conocido y lo que decía la compañera Diana ahí en el chat, es de estos códigos y de estos mensajes fuertes, duros que surgieron por toda la movilización social y que tiene un mensaje y un significado plenamente pues, político, duro contra el Estado y todo lo que hemos visto de la policía, la fuerza militar, el SMAT y demás, y la forma como se enfrentaron las movilizaciones en nuestras ciudades y en los municipios, Ángela. Sí, muchas gracias. Aquí lo que nosotros vemos es que el grafitero ya no le está hablando a su comunidad, sino que nos está hablando a todos, o sea, nos está hablando de forma directa y quiere decirnos algo. Y no solamente eso, sino que hay una conexión entre los grafiteros de las diferentes ciudades para plasmar este tipo de grafitis que, como les decía, se hicieron en varias ciudades de Colombia, incluso en algunas, pues ya se han borrado. En esta ciudad no se ha borrado, todavía está así como ustedes lo ven. Este es otro ejemplo. Aquí entonces pasamos al siguiente aspecto de qué es lo que comunica. Primero, pues comunica un tipo de lenguaje, una construcción del lenguaje que ellos mismos han hecho a partir de sus códigos, que a veces son legibles, otras veces no lo son, pero también nos comunica el sentido de comunidad. Cuando ellos, digamos, se hacen parte de las manifestaciones o se vinculan a estas, están no solamente diciendo nosotros hacemos tags o hacemos firmas por toda la ciudad, sino que nosotros estamos también, digamos, comprometidos con independientemente pues de lo que cada uno de nosotros considere sobre ello.
Entonces, este es otro graffiti que tampoco se ha borrado, que todavía está, que dice pues somos resistencia, que es otra de las frases que también fue común en las diferentes ciudades. Y aquí lo que nosotros estamos viendo es que el sentido de comunidad para ellos es muy importante porque es un estilo de vida. Y ese estilo de vida tiene que ver con caminar la ciudad, recorrer la ciudad, mirar de qué manera la ciudad se vuelve ese lugar de expresión. Y ese lugar de expresión es para que ellos y nosotros también comencemos a dialogar con esas formas de expresión. Entonces, pues como alguno de ustedes también ya lo comentó en el chat, hay un momento histórico del graffiti que tiene que ver mucho con la protesta y la resistencia, que ahorita pues lo volvimos a ver, no sabemos si va a continuar de esa manera, pero sobre todo el graffiti cumple la función del empoderamiento y la cohesión social. En nuestra ciudad tenemos colectivos de grafitis que forman a jóvenes grafiteros más chiquitos para que comiencen a vincularse al arte y trabajen en procesos o en proyectos culturales. Y eso hace que también según pues el diálogo con ellos, se creen otras expectativas de vida porque son chicos, la mayoría de ellos que pues no pueden acceder a una educación superior, por ejemplo, pero que tienen que de alguna manera salir adelante, sacar adelante a sus familias. Entonces esto se convierte en una forma de vida, en un estilo de vida, pero también en una forma pues de obtener dinero y poder vivir de esto. Y empoderamiento, ¿por qué? Porque esas prácticas también generan, como les decía, proyectos sociales. Y esos proyectos sociales están encaminados a aportarle a otros jóvenes, a familias, a mujeres, a niños, etcétera, que tengan diferentes dificultades o problemas en los que ellos puedan contribuir desde la mirada artística. Este es otros ejemplos de lo que hemos estado hablando. Este es Tox, que también hace parte del colectivo BMS. Aquí también está la firma abajo de BMS y pues aquí está la firma del grafitero. Aquí vemos, este es otro colectivo que es JSC. Ellos también pues firman entre todos con su nombre. Y aquí tenemos otra vez, pero ya no se trata pues de un graffiti, digamos, con las siglas, sino pues ya se trata pues, de un dibujo, lo que ellos llaman una pieza, que también fue hecho por el colectivo BMS, que aquí dice pues BMS Gang. Y lo mismo aquí, que aparecen pues ya las firmas en otro estilo. ¿Qué es lo que comenzamos también nosotros a notar? Que lo que ellos dibujan está haciendo alusión a lo que ellos piensan o la manera como como están leyendo su vida o la vida en la ciudad o sus expectativas. Entonces, cada una de estas expresiones es una forma de decir algo, no solamente de firmar o de escribir cosas, sino pues a partir de los dibujos. Y eso nos lleva al último aspecto por el cual consideramos que pues el graffiti comunica, que es porque es un modo urbano de expresión y creación identitaria. Y vamos a ver algunos ejemplos de esto. Aquí ya les he hablado de algunos colectivos que existen en la ciudad de Ibagué. Gambas es uno de los más fuertes en este momento. BMS pues ya les mostré algunas de las cosas que ellos hacen. JSC también. La esquina del barrio es uno de los que están más organizados y los que hacen proyectos sociales. Y lo que quisiera compartir ahorita con ustedes es unos fragmentos muy cortos de un video hecho por grafiteros de aquí de la ciudad para que podamos hablar un poco sobre lo que vemos allí. Voy a mostrarles solamente 2 fragmentos de esto. Y alguien que haga los brillos
ilegal, me gusta el graffiti en lugares raros. Hay como muchas visiones, como que está el punto en el que quiere ser muy artístico o puede ser algo netamente explosivo y destructor, ¿sí? El graffiti es elaboración, dedicación y combinar ambas partes, o sea, no solo con piezas, sino también lo ilegal. Y ya uno necesita pintar, uno necesita dibujar, y uno se siente mal consigo mismo si no lo hace. Graffiti es simplemente la voz de esa gente que no puede salir a expresarse por miedo. El graffiti es una válvula de escape para un mogollón de cosas. Tristeza, felicidad, monotonía. Necesidad, monotonía. El graffiti canaliza todo eso y lo convierte en algo satisfactorio para uno. El graffiti nos salvó la vida a cada uno ya. ¿Por qué? Porque nos enamoramos de él. Este crew está conformado por 4 amigos. Somos nosotros 4, yo firmo Toxer desde más o menos 2009 y nada. Yo pinto GSK, pinto desde aproximadamente desde el 2008, 2007 más o menos. Yo soy Dagno y con esta chapa ya pinto como desde el 2010. En sus comienzos fui Small, ahorita pinto con la S del crew, que es sexo, que es lo que significa. Bitches, Money and Sex. Y nosotros 4 somos DMS. Desde ese instante han puesto niveles muy altos. Bueno, perdón que solo les quería mostrar esta parte corta, pero la idea es que podamos conversar alrededor de estos últimos elementos que les quería presentar en la tarde de hoy, de por qué el graffiti es un vehículo comunicacional que tiene que ver con estos 3 elementos que nosotras hemos venido analizando, y cómo esto nos lleva a crear o a mirar de una manera diferente la ciudad, es decir, de habitar la ciudad de una manera diferente, que es lo que se denominan los nuevos urbanismos ciudadanos, es decir, cómo estos jóvenes se piensan la ciudad y se piensan sus expresiones de otra manera, y esto los lleva a configurar también su participación política, la manera como están entendiendo sus realidades desde lo que les decía, la marginalidad, el anonimato, la espontaneidad y lo efímero. Pues no sé, hasta ahí pues terminaría yo. Yo quisiera escucharlos también, no sé si tienen comentarios o preguntas sobre lo que hemos venido hablando o sobre lo que acabamos de ver. Sí, muchísimas gracias. Quisiéramos saber si de pronto de las personas que se encuentran conectadas quisieran activar micrófono, quisieran hacer algún comentario, alguna pregunta, porque aquí yo tengo también unos comentarios que a través del chat han llegado. Bienvenido. Buenas tardes, Marta. ¿Cómo está, Marta? Un saludo cordial para usted y felicitaciones nuevamente al Banco de la República por este tipo de evento tan oportuno, tan pertinente, y que nosotros, como usted, como yo, que somos comunicadores, nos ayudan a visualizar estos comportamientos de otra manera. Y a Ángela, pues felicitaciones por ese trabajo ahí de Ibagué. Y mi pregunta y comentario a la vez, Ángela, va en ese sentido. Uno, aparte de ese trabajo en Ibagué que usted nos ha compartido hoy, de pronto si han hecho un trabajo o tienen referencia de otras regiones del país que puedan alimentar la visión y este concepto que se tiene y que usted nos ha compartido hoy. Y como decía igualmente el maestro Omar Rincón cuando hablaba del modo de comunicación de los grafitis, de los vándalos, de caerle bien a los poderes y demás, esa visión que tiene el maestro Omar Rincón, cómo eso ustedes lo han contextualizado. Y con respecto a las encuestas que ustedes hicieron de percepción ciudadana, y tenía aquí precisamente de 2015 a 2021, esos cambios, ¿ustedes cómo lo analizan? ¿Qué pasó en esos casi 6 años, desde la primera a la segunda encuesta de percepción?
para que se cambiara, se transformaran estas percepciones de la ciudadanía en Ibagué, y si se puede eso transportar a otras ciudades como Neiva, que somos muy cercanas, a Villavicencio, otras ciudades del mismo estilo de Ibagué. Y de nuevo, muchas gracias y felicitaciones, Ángela, y al Banco de la República por este evento. Muchas gracias. Bueno, te contesto la primera, que está un poco relacionada con la última. Nosotras estamos desarrollando una investigación que empezó con el paro nacional, porque en el paro nacional nosotras pues comenzamos a ver, claro, los grafiteros, como, bueno, como los manifestantes bloquearon las calles, pues eso era el momento perfecto para pintar. Entonces, en ese tiempo que estuvieron bloqueadas, pues, por ejemplo, en Ibagué, muchas calles principales, la explosión del graffiti fue enorme. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento, que espero pues que podamos compartirlo tal vez al final de este año, es comparando lo que pasó en Ibagué con el resto de ciudades de Colombia. Entonces, qué tipos de graffiti se hicieron, cuáles fueron borrados, cuáles no, cuáles fueron las otras expresiones de la ciudadanía, qué pasó, por ejemplo, con los monumentos. Eso es una investigación que también estamos haciendo aquí en la ciudad de Ibagué. Tumbaron el monumento del fundador de la ciudad, pues que es un español, Andrés López de Galarza. La tumbaron, le hicieron unos grafitis encima del monumento y bueno, todo esto hizo que pues se generara una explosión de comentarios muy grande. Entonces estamos investigando en este momento eso. ¿Qué otra cosa hemos investigado? Hemos investigado a nivel nacional lo que los medios de comunicación dicen sobre el grafiti y los grafiteros. Nosotros hicimos un análisis del discurso de diferentes medios nacionales y locales de qué manera ellos hablan sobre el grafiti y sobre los grafiteros, y hay una de las conclusiones principales que tiene que ver también pues con los imaginarios que surgen sobre el grafiti, es que los medios de comunicación contribuyen a perpetuar esa idea del vandalismo, de la ilegalidad y del vandalismo, porque consideran, siempre hablan de el grafitero como el vándalo, miren cómo dañaron esto, le dañaron el local al señor, o le dañaron la estatua de yo no sé qué, o la casa de este señor apareció pintada. Entonces todo eso hace que pues la imagen del grafitero siempre sea negativa. Puede que pues obviamente sí hay cosas que son negativas, pero no siempre es así. Entonces esa es otra de las investigaciones que hemos hecho. Frente a esa última idea del vándalo, hay una cuestión que tiene que ver con la marginalidad de la que les hablaba. Nosotros estamos acostumbrados a percibir una sola forma de ser en el mundo, que es, pues, bueno, digamos, el joven tiene que estudiar, el joven tiene que, pues, no sé, llegar a trabajar, o se piensa de una manera, digamos, demasiado estática esa lógica del mundo. Y el grafitero es un chico que dice, no, yo no quiero estudiar, o yo sí quiero estudiar, pero aparte de estudiar quiero hacer esto, o a mí me gusta el arte y las expresiones de arte. Nosotros sabemos que es muy difícil vivir del arte, y eso hace que todas ese tipo de formas comiencen a verse marginales o a verse diferentes, y más cuando detrás de ellas llevan como un mensaje de protesta, como de negación frente a lo preestablecido. Entonces, de esa manera es que hemos leído la literatura sobre el graffiti, y hay allí, digamos, una forma o una necesidad de seguir estudiando al grafitero, aunque se publica muy poco sobre el grafiti. O sea, realmente en nuestro país no se habla mucho sobre el tema, debería hablarse un poco más. Y lo de las encuestas. Pues es que cuando nosotros hicimos la primera encuesta en Ibagué, no sé, habían 10 grafitis, pues por decir un número. Pero ahora hay como 500 grafitis, entonces, claro, las percepciones comienzan a modificarse. En ese momento la percepción era una percepción muy, muy negativa, y eso se comienza a transformar cuando comienza a verse ya naturalizado el grafiti en la ciudad. Cuando tú tienes solamente 10 grafitis en la ciudad, pues tú dices, uy, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto que está pasando? Pero cuando ya hay tantos, eso comienza a naturalizarse, se comienza a entender. Además, hay un reconocimiento del grafitero. O sea, ya se sabe
que el estudiante de aquí, bueno, en mi caso que soy profesora, el estudiante de acá es grafitero, sí, y también estudia comunicación o estudia, no sé, ingeniería o lo que sea, pero también es grafitero. Entonces yo comienzo a reconocerlos y a saber que están involucrados en diferentes proyectos. Entonces de esa manera es que hemos hecho ese análisis de la diferencia de las encuestas que se aplicaron en 2015 y 2021. Muchísimas gracias, Ángela María, y muchísimas gracias también a Ever. Ángela María, hay una serie de comentarios que nos han llegado a través del chat de qué, de WhatsApp. Maritza Campo dice, si el graffiti es un arte, ¿por qué se utiliza para mensajes negativos y a veces vulgares? ¿Esto tiene algún control? Vale. ¿Tú quieres, perdóname, ¿tú quieres que Dime. lea todos los mensajes o te los voy leyendo uno por uno? No, pues si quieres ya uno por uno, porque después se me va olvidando todo. Pulgares y negativos, ¿tiene control? No, no tiene control. No, por supuesto que no. El grafitero, como yo les decía, tiene una concepción de lo público que es su concepción de lo público. O sea, la ciudad es mía, ¿sí? Como también es de ustedes, es mía también. Entonces yo puedo hacer lo que quiera en ella. Eso es súper, o sea, eso se puede controvertir muchísimo, pero ellos pueden expresar lo que quieran. Y por supuesto hay grafitis vulgares, sí, hay grafitis ofensivos. En el paro nacional vimos un montón de ese tipo de grafitis que estaban incitando a más violencia, pero eso no tiene control. ¿Por qué? Porque el graffiti está, digamos, en esa libertad que le da la ilegalidad. Como es ilegal, pues si yo lo hago de noche y no me pillaron, pues no puedo, sí, nadie me puede decir nada, absolutamente nada. Entonces, no, no tiene control. Lo único que se ha tratado de controlar en algunas ciudades de Colombia son los lugares donde se pueden hacer grafitis, pero el grafitero por naturaleza se resiste a eso. Él dice, no, o sea, a mí no me van a decir que aquí puedo pintar y allá no, no, yo pinto donde yo quiera. Entonces, no hay ningún control frente a eso. Ni siquiera si es propiedad privada se puede hacer algún control. Gracias, Ángela, y también gracias a Maritza. Juan Benavides dice, mira que esta opinión está como muy, bueno, como contraria pues obviamente a la primera. Dice, hay expresiones muy lindas de muchos grafiteros. Considero puede ser una muy buena alternativa para darle otra mirada a las ciudades. Es que mira, por ejemplo, nosotros acá en Ibagué tenemos un lugar, pues una calle que es como considerada la calle más horrible de la ciudad, sí, es como la peligrosa. Y los grafiteros dijeron, vamos a pintar esa calle, la vamos a pintar para que se vea más bonita y que a la gente no le dé miedo pasar por ahí. Y la pintaron y quedó muy bonita, eso pues ya se borró porque pues el graffiti se borra muy rápido, pero en ese sentido, muchos grafiteros tienen esa concepción. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos con la esquina del barrio, que pues ya es un grupo más consolidado, ellos tienen esa idea del graffiti. El graffiti es para embellecer la ciudad. Y realmente yo traté de escoger algunos grafitis, como por ejemplo el del tigre, no sé si es un tigre, pero hay unos que son hermosos, que están muy bien hechos y que se usan precisamente para embellecer la ciudad. Entonces, sí, hay colectivos que, como ustedes vieron, por ejemplo, el BMS es un colectivo súper ilegal, pero hay otros que lo que les interesa es embellecer la ciudad y en eso trabajan. Gracias, Ángela. Bueno, hay otra que dice, aún siguen siendo perseguidos los grafiteros. Esta es una expresión artística de mucho respeto por su creatividad y mensaje. A veces siento que son excluidos. No se leen como lo que verdaderamente son, personas que reflejan una realidad. Y esto lo dice Julián Díaz. Y Amparo dice, el diálogo ciudadano es lo que para mí representa el graffiti. ¿Estoy en lo cierto? Es una pregunta. Bueno, sobre el primer comentario, totalmente de acuerdo, totalmente. Y sobre el segundo, en Bogotá,
se hizo un diálogo con los grafiteros para poder crear política pública. Aquí también, solo que eso pues no se logró pues ejecutar como debería ejecutarse, pero eso es muy importante porque si yo construyo la legislación desde mi mirada y mi mirada pues es negativa frente al graffiti, nunca voy a entender lo que ellos hacen o lo que pues ellos están planteando. Y por lo tanto pues voy a legislar a mi manera. Entonces ahí es muy importante porque estamos hablando de participación política, o sea, ellos tienen algo que decir y ese algo que decir pues debe ser comprendido desde sus lógicas y no desde las lógicas de quien los observa, que es alguien que no hace graffiti. Bueno, Ángela, pues definitivamente este ha sido un diálogo muy creativo que hemos tenido en la tarde de hoy, gracias pues a esta maravillosa conferencia que a propósito está siendo grabada para luego ser compartida a través de YouTube para quienes estén interesados en volverla a ver, en volver como a repasar esta temática tan especial, tan bonita, tan diferente y sobre todo de mucha expresividad. Entonces, pues Ángela, desde el Centro Cultural del Banco de la República, una vez más agradecerte esta disposición, agradecerte este espacio, porque sabemos que pues ustedes, así como Patricia, viven muy ocupadas con sus clases, pero han destinado este espacio para compartir con nosotros esta investigación, este conocimiento que se está construyendo y que seguramente no va a terminar en punto final, sino que va a seguir en punto seguido. Dicho esto, pues también agradecerle también a las personas que nos estuvieron acompañando, que si están interesados, nosotros les compartimos el link para que lo puedan ver más adelante a través de YouTube. Entonces, pues Ángela, muchísimas gracias. Esperamos tenerte en una próxima oportunidad ya en la presencialidad aquí en la ciudad de Neiva, disfrutando de estas temáticas tan bonitas. Como siempre, mil Gracias. gracias y un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.